Pues bienvenidos, hoy vamos a hablar acerca de la riqueza informativa que nos ofrecen los datos no estructurados. Escuchen muy bien, datos no estructurados. Oh, tengo un error gramatical, lo voy a corregir. Datos no estructurados para prevenir los fraudes en las organizaciones. Pero antes de entrar a ese tema, vamos a entender un poquito qué es fraude, porque nos hablan muchas veces de fraude, pero nosotros no entendemos, pensamos que fraude solamente es coger algo y llevárnoslo. No, el fraude es una palabra muy amplia, es una palabra que reúne muchos elementos y en muchos casos el fraude como tal no está tipificado como un delito, sino que alberga muchísimos verbos, pero en cada país ya se tipifica como delito ciertos verbos o ciertas actividades delincuenciales. Pero entonces para eso quiero traer tres, digamos que tres conceptos de fraude que me da el Instituto de Auditores Internos, el Instituto de Contadores Públicos Americanos y obviamente ACFE, que es la Asociación de Expertos Examinadores de Fraude. Entonces nos dice que son aquellas actividades o acciones que tienen un propósito, un enriquecimiento personal, donde hay un uso inapropiado o un abuso corporativo. Entonces aquí también es donde empezamos a ver que el fraude no es solamente coger y llevármelo, sino también abusar de la organización. Recursos y activos que pertenecen a la organización, pero alguien se los está llevando y puede ser un acto que puede ser grupal o puede ser individual. Entonces no tiene que haber dos o tres personas o más cometiendo fraude, una sola persona puede estar cometiendo fraude. Y esto es lo que en muchas ocasiones los auditores, las personas que trabajan con control interno y es más, las personas que como ustedes hoy nos acompañan no entienden porque creen que tiene que primero haber colusión para que haya fraude. No, una persona que se esté, por ejemplo, jineteando el petty cash o la caja chica o la caja menor, está cometiendo fraude. Gústele o no le guste que se lo digamos, así es. Además, esto, como es de crear conciencia, tenemos que identificar esos actos que se han venido camuflando dentro de la cultura corporativa y se van como encarnando en la piel y dicen, ah, esos son delitos de paisaje. No, fraude es fraude. El Instituto de Contadores Públicos Americanos ya nos habla de fraude como esas actividades que pretenden engañar a un grupo de personas, a unos usuarios de información contable, maquillando los estados financieros, poniéndolos bonitos o feos, dependiendo de la situación. No necesariamente es para ponerlos lindos, no. O sea, a veces también necesitan mostrar unas cifras diferentes o una valoración diferente para poder tener un negocio, en todo caso para tener una ventaja competitiva. Y el Instituto de Auditores Internos ya nos está hablando de que es un acto ilegal y está basado en el engaño, en la violación de confianza. Y ahí es donde volvemos al abuso como un fraude por descubrir, porque el hecho de decir una mentira, de ocultar algo para yo tener una ventaja competitiva, para asegurar esa ventaja personal del negocio, es fraude. Igualmente nos dicen que puede ser perpetrado por un grupo de personas o por un individuo y puede obtener dinero, puede obtener propiedades, servicios, evitar pagos o pérdidas de servicios, en fin. Aquí tenemos muchos elementos que ya nos están diciendo que es fraude. Entonces espero que con esto que les estoy explicando en este momento entiendan que fraude no es solamente coger y llevármelo, sino que es un verbo bastante amplio donde tenemos muchas actividades y donde está incorporado también el abuso y se caracteriza por el engaño o la violación de confianza. Adicionalmente, cuando nosotros estamos trabajando con personas, porque las organizaciones se basan en personas, la sociedad se basa en personas, nosotros siempre traemos una teoría o una regla que el señor Ben Shewot ha venido explicando en muchas, digamos, en muchos espacios, hablando acerca de liderazgo. Ben Shewot dice que las personas se comportan de acuerdo a las presiones que tengan. Y él hizo un ejemplo, tomaba un ejemplo de, por ejemplo, líderes en los países donde si todo está bonito, pues todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento, nadie va a cometer algo
va a ser algo indecente, algo indeseable, pero la respuesta de esos líderes en el momento que tienen una gran presión puede variar de acuerdo a la personalidad. Entonces, nosotros traemos esa teoría de Ben Shewot al comportamiento del ser humano, que también es parte de esta conferencia del día de hoy, y es cómo el ser humano se comporta de acuerdo a las presiones. Entonces, con la regla de Ben Shewot, nosotros encontramos que el 10% de la población nunca se va a meter en un lío, nunca va a cometer un acto ilegal, jamás se va a comportar de manera indeseable, así tenga la oportunidad, así tenga la necesidad, así tenga los problemas que tenga. Entonces puede haber una persona que tenga un problema familiar enorme, se le acabó de inundar la casa, se le cayó el techo a la casa, y tiene $10,000 en el escritorio que le pertenecen a la organización, y esa persona nunca, jamás tocará ese dinero para solucionar su problema personal. Tenemos al otro lado el percentil, el otro 10% de aquellas personas que siempre están buscando la oportunidad para cometer algo ilegal. Están siempre buscando, ayudando, motivando a que la legalidad, la normativa de comulgar con la norma no es necesario. Y es ese tipo de personas que siempre nos dicen, yo le hago la vuelta, dígame qué es lo que necesita, no se preocupe que yo tengo amigos, siempre se están saltando la norma. Y en el centro estamos el resto de las personas, yo me incluyo, donde está este 80% que solo por hoy no hemos cometido fraude, que solo por hoy no hemos tenido un acto ilegal o un comportamiento indeseado, porque posiblemente no hemos tenido la suficiente presión o porque todos los días estamos conscientes de que esto es un proceso diario. Entonces, como trabajamos con seres humanos, ya vemos que tenemos que lidiar con el 90% de la población que en algún momento va a cometer fraude. Y por más debida diligencia que nosotros hagamos y por más chequeos, preempleos que nosotros hagamos, recordemos que eso es una foto en el tiempo, el ser humano tiene ambivalencias y tiene áreas grises que nosotros no podemos detectar hasta que esa persona esté metida en un problema. Entonces es ahí donde Donald Cressy en los años 50, él empieza a estudiar acerca del comportamiento humano con respecto a cualquier tipo de crimen, no solamente de fraudes. Y él va a las cárceles y empieza a hablar con las diferentes personas que están allí, condenados por sus delitos, y llega a una conclusión de que las personas cometen delitos por tres circunstancias: porque hay una oportunidad, porque hay una presión familiar o social o laboral, y hay una justificación. Entonces ahí es donde nace la teoría del triángulo del fraude. Pero durante el tiempo a que hemos llegado ahora, debido a la dinámica de los negocios, debido a la globalización, debido a que trabajamos de manera integral, muchas personas han venido desarrollando otras teorías. Entonces ya nos hablan del cuadrado, porque añaden al triángulo la capacidad. Y nos dicen, mire, es que puede que tenga la necesidad, que lo esté justificando, puede que tenga la oportunidad, pero la persona, si no tiene la capacidad para cometer los fraudes, no lo va a hacer. Y ahí tienen razón. ¿Por qué? Porque hay que tener un conocimiento y muchas veces, por ejemplo, si necesitamos hacer una transferencia virtual, yo puedo tener la clave, yo puedo tener el computador, yo puedo tener la necesidad, necesito los $10,000 ya, y lo puedo justificar, no me lo pagan, no me pagan lo suficiente, yo necesito ese dinero. Pero si yo no sé cómo trabajar en una banca virtual, en una plataforma virtual, no lo puedo hacer. Adicionalmente viene otra teoría donde ya adicionamos a ese cuadrado el ego, la parte egocéntrica. Y es que hemos encontrado durante nuestras investigaciones personas que no tenían la necesidad, no tenían la oportunidad, no la estaban buscando siquiera, no la estaban justificando, sino que ese ego de decir yo soy el más fuerte, yo soy el más inteligente de esta compañía, yo soy quien voy a sacar adelante esta compañía, a mí no me ponga controles, a mí no me molesten, déjenme hacer lo que yo quiera porque es que yo soy el único que puedo salvar esta empresa. Nos ha demostrado que esa es
el otro vértice que ya no es un cuadrado entonces, sino que tenemos un pentágono donde ese ego empieza a tener una participación impresionante. Y hemos tenido entrevistas con perpetradores donde se ríen y dicen, esto fue tan fácil, algo tan, por ejemplo, como Bernard Madoff, que él dijo, fue muy fácil. Y todo lo que hizo Madoff estaba basado en el ego. Los invito para que o vean la película o vean los diferentes libros, y ese es el factor común. Y la última teoría que sale es entonces el aspecto cultural. Y es bien interesante porque nos dicen, es que la persona se comporta de acuerdo a la cultura. Y me acuerdo que en Colombia hay un dicho que dice, a donde fueres, haz lo que vieres. Y resulta que si la persona está trabajando, por ejemplo, en un ambiente cultural insano, donde no respetan las normas, donde todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana, donde desde la junta directiva o los dueños hasta la última persona pues se cometen actos de corrupción, esas compañías existen. La persona va a navegar en esas aguas grises y por más que intente decir no, pues la persona puede que se vaya, o la persona se vaya impregnando de esa cultura que se vuelve como una norma o se vuelve más como esos delitos de paisaje. Pero si esa persona está trabajando, por ejemplo, en un país como Dinamarca o en un país donde los índices de corrupción son bien bajitos, esa persona se va a impregnar de esa política, de esa cultura, y esa persona ahí dice, no, aquí no se puede hacer ese tipo de situaciones, pues ni las va a pensar. Entonces, cuando ya reunimos todas estas teorías, y en vez de hablar ya de la estrella, del cuadrado, del pentágono, nosotros decimos es la geometría del fraude. Y entre más elementos le pongamos, pues más aristas y más ángulos va a tener, porque nosotros al final del día trabajamos con seres humanos, con personas que tienen diferentes comportamientos, una carga emocional, una carga ancestral, histórica, un ADN. Y al final el ser humano, que admitámoslo o no, pues navegamos en áreas grises donde en muchas ocasiones queremos ser los mejores empleados, pero cuando queremos solucionar los problemas, pues los escondemos y decimos, bueno, yo soy capaz de solucionar ese problema por sí solo, yo soy capaz, me toca utilizar los recursos de la organización, pues posiblemente voy a violar la confianza que mi jefe o mis jefes me han dado, pero soy una persona con problemas. Uno de los grandes, digamos, enredos que tenemos cuando encontramos un perpetrador es que en muchas ocasiones terminamos llorando con él. Si nosotros no tenemos estos conocimientos claves de qué es fraude, la regla de la propensión al fraude, la geometría del fraude y la hipótesis de que el perpetrador se ve como una persona con problemas que está tratando de solucionar esos problemas con los recursos de la organización, nos vamos a enredar al momento de hacer un proceso jurídico, de hacer un proceso con recursos humanos, de hacer incluso un arqueo de caja, que es lo más simple que existe en un banco, o hacer una auditoría. Entonces, hoy los invito es a que empecemos a hablar de temas, o sea, cuando hablemos de fraude tengamos estos aspectos que son súper importantes, y que cuando estén hablando con un perpetrador, cuando les toque hacer esa tarea, entiendan que el perpetrador no se ve a sí mismo como una persona que está cometiendo un acto indeseable. ¿Qué vamos a hacer? Muchas veces a nosotros nos dicen, pero si el 90% de los empleados tienen esa propensión a hacer algo indeseable o antiético en la organización, ¿yo cómo puedo adelantarme a esas situaciones? Y es que las personas en muchas ocasiones nos dicen, yo ya hice debida diligencia y estoy seguro que esa persona está bien, esa persona es la correcta. Y hemos tenido bancos, sí, bancos en Latinoamérica donde nos han dicho, nosotros no le hacemos debida diligencia al empleado porque nos parece que eso es invasión a la privacidad. Pero cuando ya nosotros llegamos post-mortem en un proceso forense y les explicamos esta teoría y les explicamos por qué es tan importante hacer un monitoreo permanente de las personas, saber cómo están, nos dicen,
nunca lo habíamos visto de esa manera. Claro, ya se ejecuta el fraude, se materializa el riesgo y cuando miramos habían una cantidad de banderas rojas, de alertas que las personas dentro del banco no tuvieron la capacidad de entender, de leer, de reconocer y dejaron pasar por delante de ellos todos estos actos indeseables y las pérdidas. Entonces tenemos que entender que trabajamos con personas y que esas personas con el tiempo van cambiando, pero hay metodologías, hay herramientas que nos ayudan a detectar cómo podemos, qué está pasando con ese empleado o con esos empleados. Nosotros tenemos una riqueza informativa valiosísima. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de data que ustedes producen en un día. Si nosotros solitos, con nuestros celulares, nuestro computador, nuestras tabletas, con las comunicaciones que tenemos con nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestra familia, lo que hacemos en internet, producimos una cantidad de data impresionante. Ustedes se imaginan la cantidad de data que se produce en una organización como en la que ustedes laboran actualmente. Es muchísima. Pero resulta que esa Big Data, esa cantidad de información no se analiza en su totalidad. Solo el 20%, escúcheme muy bien, el 20% de esa Big Data se analiza. El otro 80%, que es una riqueza informativa valiosísima, la dejamos ahí, parqueada, porque ni sabíamos que se podía utilizar, o si sabíamos y siempre decíamos cómo, no teníamos la herramienta, no sabemos el cómo. Entonces, hay que entender que en ese 80% de riqueza informativa viene adherido un lenguaje natural con el que las personas se expresan. Es interesante cuando nosotros leemos un correo de un perpetrador cuando está intentando hacer algo. Todas las palabras, la forma en que se expresa. Pero no necesitamos leer el correo. Si nosotros solo escucháramos cómo las personas conversan con respecto a situaciones complicadas en sus vidas, entenderíamos que esas personas están bajo una presión bárbara y que posiblemente están buscando la oportunidad y pueden justificarse. Entonces, cuando escuchamos frases como yo me lo merezco, aquí no me pagan bien, maldito auditor, es que el auditor me estorba, esas son palabras que muchas veces decimos no importan, la persona está enojada, pero eso está indicando que algo está pasando en el mindset, en la cabeza de esta persona. Entonces ese lenguaje natural es esa riqueza informativa que nosotros deberíamos recoger a través de diferentes disruptores como inteligencia artificial, trabajar sobre metodologías de semántica y analítica descriptiva. Nosotros tenemos la capacidad de acumular, primero esa data se está acumulando, pero esa data cómo la vamos a organizar, cómo la vamos a manejar para poder atraer, leer lo que está sucediendo. Nosotros creamos una metodología que nos ayuda a incorporar esa riqueza informativa de los datos no estructurados, porque todo esto del lenguaje natural ya son los datos no estructurados. Recuerde que el dato estructurado es todo lo que usted puede clasificar. Piense usted en una hoja de Excel. Usted en una hoja de Excel, en una columna, puede colocar el nombre, en otra puede colocar el apellido, en otra la fecha de nacimiento, en otra la ciudad donde vive, en otra la dirección. Todo eso son datos estructurados que se pueden organizar de alguna manera. Y pues las instituciones tienen diferentes softwares, aplicaciones, herramientas que ayudan a organizar esa data estructurada para ponerla a trabajar a nuestro servicio. Y pues es maravilloso. Entonces ahí podemos monitorear transacciones, chequear tendencias, determinar si de pronto hay un empleado con 2 o 3 documentos de identidad, un empleado que tenga 2 o 3 cuentas bancarias o una cuenta bancaria con 2 o 3 empleados, en fin. Pero cuando ya hablamos de esos datos no estructurados, que pues, ¿cómo los vamos a poner en una hoja Excel? Que es el mejor ejemplo. ¿Cómo los vamos a organizar en una tabla o en columnas? Ahí es donde viene el gran problema. Entonces,
con este tipo de disruptores, nosotros lo que hicimos fue asociar la geometría del fraude, ese análisis de la geometría del fraude, donde ya tenemos todos estos componentes y esas teorías, y la amarramos a la regla de Ben Sherwood, donde dice que el 90% de las personas son propensas a cometer actos antiéticos. Y le dimos un valor grandísimo porque trabajamos por anticipado y somos proactivos. Entonces, aprendimos que si bien es cierto estamos monitoreando todo lo que es estructurado, esta riqueza informativa tiene muchísimo más valor porque nos muestra cómo se expresan las personas con respecto a la geometría del fraude. ¿Cuál es el uso de, digamos, cómo usamos esta riqueza informativa de manera óptima? Con un propósito único de ser proactivos en la lucha contra el fraude o encontrar actos indeseables de manera anticipada. Uno de los grandes problemas que siempre encontramos y hablamos con auditores es cómo llegar a tiempo. Y muchas veces es porque no conocen que existen herramientas que les pueden brindar a ustedes ser más proactivos. Y sí se puede, uno no tiene que llegar post-mortem. Y si ustedes mismos abren los periódicos o las noticias, siempre van a encontrar noticias dónde estaban los auditores. Un descalabro financiero por culpa de un fraude y lo primero que preguntan es dónde estaban los auditores. Y esa es como la pena o la vergüenza que nos da como auditores porque no sabemos cómo ser proactivos. Prevenir el fraude sí es posible, prevenir de manera precoz el fraude es posible, porque no tenemos que mirar los datos estructurados, no tenemos que esperar a que se materialice. Si trabajamos con data no estructurada, nosotros podemos detectar situaciones donde las personas tienen presiones, donde las personas están manifestando las oportunidades, donde las personas están manifestando problemas económicos. Si nosotros podemos entender esa data, nosotros podemos anticiparnos y ayudarle a esa persona a superar esas dificultades, porque no necesariamente se debe despedir la persona, no, al contrario, si usted tiene un buen empleado y ese empleado está presentando dificultades, usted le puede ayudar. Pero igual también hay ocasiones donde hay empleados que pertenecen a ese 10% de gente que va a las organizaciones a causar el daño y después a irse. Entonces también, pues si yo puedo detectar eso de manera precoz, de manera temprana, pues no tengo que esperar a que se materialice el acto antiético. Igualmente con la data no estructurada se pueden resolver fraudes. Entonces en vez de investigar a 200 personas en un área de producción, pues yo puedo detectar cuáles son las personas que están hablando, están pensando en función de la geometría del fraude y pues hacer mi análisis, mi investigación solo en esas personas. Entonces también esa data no estructurada se puede utilizar en la auditoría forense. Podemos identificar amenazas donde hay personas que están explotando las vulnerabilidades de la compañía permanentemente, tratando de superar los controles o anularlos, tratando, por ejemplo, de entrar a la caja general, de entrar al sistema de transferencias, de violentar permisos. Eso también lo podemos hacer con la data no estructurada. Se pueden hacer diagnósticos de riesgos, incluso se puede hacer auditoría con la data no estructurada. Se pueden perfilar empleados, generando índices de probabilidad para ayudarle a esos empleados, como les explicaba anteriormente, o atraer el talento correcto a las posiciones donde las posiciones más críticas de la organización. Y pues la data no estructurada, esa riqueza informativa también nos ayuda a tomar decisiones enfocadas en los riesgos, en dónde
dónde están mis puntos críticos, cuáles son mis mayores vulnerabilidades, dónde tengo que poner más controles. Y es que existe algo bien particular. Pensamos que las áreas críticas pueden ser, por ejemplo, tesorería y vamos a pensar el área de licitaciones, un ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí se mueve más dinero, porque hay más personas, porque hay más interactividad, por lo que ustedes hayan analizado. Pero resulta que la ejecución de los fraudes o las vulnerabilidades escondidas están, por ejemplo, en el área de producción o en el área de logística. Pero eso no lo sabíamos hasta que tuvimos la oportunidad de trabajar con esta data no estructurada. Esa data estructurada se puede moldear, se puede analizar, se puede desbaratar, se puede organizar combinando diferentes instrumentos como la analítica descriptiva, trabajar con la semántica, con la inteligencia artificial. Nosotros con la metodología que creamos, lo que hicimos fue empezar a determinar cómo hago yo para que esa data no estructurada a mí me sirva. Entonces empezamos, ok, ¿qué tal si utilizamos inteligencia artificial? ¿Eso cómo me sirve? Entonces no sabíamos que era inteligencia artificial, tuvimos que estudiarla. ¿Cómo hago yo para trabajar con analítica descriptiva? ¿Qué es analítica descriptiva? Empezamos a recoger otras áreas del conocimiento para poder moldear esos datos no estructurados, esas expresiones verbales que están en el marco de la geometría del fraude, para ponerla a nuestro servicio. Y obviamente, pues todo el tema de inteligencia artificial que me ayuda a mí, que esa es la estructura con la que yo puedo desbaratar, mover y jugar con esa data. ¿Qué combinamos? Nos dimos cuenta que esa estructura como tal, esos datos, no me van a brindar información si yo no los voy a direccionar con algo o los voy a comparar con algo. Es decir, si yo leo una expresión como se fue el diablo, ¿eso qué significa? Yo tengo que entender que esa expresión tiene un significado más allá de lo que de esas 3-4 palabras que hay ahí. ¿Cómo lo hago? Pues entonces me toca estudiar acerca de la teoría de la geometría del fraude, el árbol de fraude, donde nosotros aprendimos a cómo se hace fraude en los estados financieros, el fraude con recursos humanos y nómina, cómo se ejecutan actos de corrupción en las organizaciones privadas y públicas, qué es la malversación de activos, cómo puedo ser atacada a través del cibercrimen, qué es cibercrimen y eso qué significan las compañías, y el abuso organizacional, que es otro fraude por descubrir. Cuando nosotros entendimos cómo se hacen los fraudes en las organizaciones, pudimos crear un mar de alertas o banderas rojas que ya nos decían, esta persona está tratando de está prestando los passwords. Esta persona está anulando documentos en la noche. Esta persona se está quedando más tarde a trabajar y abre el sistema de información a las 9 de la noche. Todo eso lo combinamos para agregar valor y así coger esa riqueza informativa y crear con esa riqueza informativa alertas tempranas para detectar actos antiéticos, incluido fraude, corrupción, abuso corporativo, todo el tema de malversación de activos e incluso actividades indeseables que puede que no se vayan a materializar en la organización, pero que sí nos muestran qué capacidades tienen las personas de cometer actos indeseables para sí mismas. Ahora tengo unos casos de usos que les quiero mostrar, donde nosotros fuimos capaces con esta teoría de evitar que algo se materializara.
Entonces, ustedes me dirán, Marta, pero ¿cuál es esa riqueza informativa? O sea, hablamos de datos no estructurados que podemos poner en una hoja de Excel para que seamos más claros, pero ¿y cuáles son esos datos no estructurados que a mí me están hablando acerca del fraude o de los actos antiéticos en las organizaciones? Yo les voy a leer unos cuantos y cómo esos datos se incorporan en el triángulo del fraude, que es la base de la geometría del fraude. Y muchos de ustedes van a decir, ups, esto yo lo he escuchado en mi puesto de trabajo o lo he escuchado de varios colaboradores. Cuando las personas tienen presiones, se expresan de la siguiente manera. Estos son varios ejemplos de tantos. Entonces dicen, no dejes que el auditor se entere, no dejes huellas, me siento incómoda, no quiero ser parte de ello, cuota inicial para el apartamento para hoy. La persona está expresando que no tiene dinero, se vence el pago de la universidad, cumplir con la meta mensual, impuesto del carro vencido, sin dinero para las vacaciones, me van a auditar y estoy perdido, por ejemplo. Hace poco recibimos otras alertas de oportunidad como trae el carro vacío, llena el carro y te devuelves vacío y lo revendes. Situaciones donde las personas sienten una presión familiar, laboral o social o económica. No necesariamente las presiones son económicas, no necesariamente las presiones tienen que venir se originan con el dinero. Las presiones también pueden ser de carácter social, tratar de caber en un grupo social específico. Entonces, mis amigas siempre van a esa peluquería y yo quisiera pues estar como a la altura. Cuando uno dice es que yo quiero estar como a la altura de ellas, entonces voy a hacer todo lo posible para estar ahí. Y eso significa que esa persona se vuelve muy vulnerable, porque si alguien se da cuenta que esa persona quiere caber en cierto grupo social, pues ella va a hacer todo lo posible, entonces alguien también le puede decir a ella que haga algo indebido y esa persona lo va a hacer. Presiones familiares, una enfermedad, una pareja que todo el tiempo esté demandando cierto estatus, presiones corporativas, un ambiente de trabajo tóxico. El tema de cumplir las metas es impresionantemente complicado y es uno de las alertas más comunes que se leen en esta riqueza de datos no estructurados, porque la gente con el ánimo de cumplir esas metas hace lo que sea. Entonces, en esas presiones hay otro mar que tenemos que analizar, que es el aspecto familiar, social, corporativo y obviamente el económico. En cuanto a la oportunidad, mucha gente dice fee adicional. Yo te doy un fee adicional. Si tú haces esto, yo te doy un fee adicional. O te doy una comisión. O te pago algo adicional. Expresiones como comisión no registrada, pásalo sin inspección, no lo dejes inspeccionar, que no lo inspeccionen. Otra expresión como pásalo sin factura, sin documentos, sácalo sin factura, no necesita documentos. Por debajo, en Latinoamérica es muy común decir por debajo de la mesa, significa pagar un acto de corrupción, por ejemplo, y también por debajo significa que nadie se entere. Entonces, págalo por debajo significa también doble contabilidad. Puedo convencer al cliente para que haga algo, puedo convencer al cliente para que no pague. Hemos encontrado esquemas de fraude donde el cliente le daba una comisión
al que trabajaba en el área de caja para que no le cobrara. Es decir, se vencían 10, vamos a pensar $10,000 hoy. Y entonces el que trabajaba en caja haciendo, pues, o cobrando cuentas por cobrar, lo que hacía era decirle, no, yo te doy un regalito, pero no me cobres, yo te pago la semana entrante y me registras el recibo de pago, el recibo de caja con una fecha anterior. Es un fraude bien común que también se hace. Modificar la forma de pago, entonces yo puedo decir, lo vendí a 8 días, pero yo lo puedo modificar a 30, entonces no se dan cuenta en cartera. Entre un cliente, entre 10,000 clientes, puede que eso no se note, pero es un fraude también muy común. Y uno dice, pero es que de todas maneras el cliente está pagando. O sea, ¿cuál es la diferencia en que pague entre 8 días y pague dentro de un mes? No, sí es fraude. Y hay un impacto económico que es, pues, el flujo de caja de la organización. No tiene contraseña, no tiene password, no necesita llave, que eso significa, pues, accesos a medios tecnológicos y a medios físicos. Los auditores no revisan, el auditor es un estúpido, el auditor es un buñuelo, aquí todo, o sea, esas son palabras, son expresiones que nosotros escuchamos en las organizaciones. En cuanto a la justificación, me lo merezco, esto no hiere a nadie, a mí no me pagan lo suficiente, yo trabajo muy duro, yo trabajo aquí como un camello, yo aquí casi no me falta sino traer la cobija a la almohada para trabajar, para quedarme aquí viviendo. Esto lo hacen en todas partes, estos son delitos de paisaje, no me pagan lo que yo realmente valgo. Aquí todos son unos corruptos, aquí todos roban. ¿Cuál es el problema? Y esto no le hará daño a nadie. En este tema de justificación, el personaje, la persona siempre está tratando de pensar, de racionalizar, de que lo que está haciendo está bien. O sea, es muy raro encontrar una persona que diga, sí, yo estoy robando y me gusta. No, las personas, los perpetradores, cuando ya tenemos la oportunidad de hablar con ellos, ellos siempre dicen, es que yo me lo merezco, imagínense que a mí no me pagaban bien, yo vi esa oportunidad y la acepté porque yo necesitaba el dinero. Entonces siempre va a haber una racionalización de que yo, que estoy haciendo este acto indebido, lo estoy haciendo porque lo necesito y porque es que yo soy una persona que tiene ciertos problemas económicos y los estoy solucionando a través de la organización. Y también hay unas expresiones que son muy dadas de acuerdo al tipo de español que hablamos. Entonces, cuando escuchamos a alguien que habla, que es de República Dominicana, de Panamá, de Perú, de Colombia, en muchas no entendemos ciertos slangs o ciertas expresiones que son muy locales. Entonces, encontramos expresiones en esta riqueza informativa como estoy ahogado con el pagadiario. Entonces, ¿qué es el pagadiario? O el gota a gota. Encontramos expresiones como estoy mangueado, que significa no tengo dinero, pero en muchos países decimos estoy pelado, sin nada en el bolsillo o estoy en blanco. Escuchamos expresiones como se cayó la vuelta, se cayó el muñeco, se fue el diablo. Son expresiones que son muy particulares de ciertas regiones latinoamericanas que nos dicen que la persona está inconforme. Por ejemplo, se cayó la vuelta, significa que no se pudo hacer lo que se tenía que hacer. Se cayó el muñeco, exactamente lo mismo, no se pudo hacer lo que se tenía que hacer. O se fue el diablo, o el diablo no está, significa que el jefe no se encuentra en ese momento. Entonces, cuando nosotros cogemos toda esta riqueza informativa y utilizamos distintos instrumentos para darle valor, pues creamos todo un procedimiento y decimos, hay un hecho, hay una ocurrencia de algo donde una persona se expresa diciendo, esconda eso, pero ya, escóndelo, no lo dejes ver, reubícalo, no lo registres hoy, hazlo, regístralo la semana entrante, cámbiale la fecha, quema los documentos. Cuando esa ocurrencia se registra,
pues entonces toda esta riqueza informativa, estos datos no estructurados empiezan a viajar por toda esta metodología hasta que llega un momento de análisis donde nosotros podemos ver y mapear esa expresión en la geometría del fraude y decir, ok, ¿qué está pasando con esa persona? ¿Qué están ocultando? ¿Qué están escondiendo? ¿Qué se está ejecutando? Nosotros hemos tenido muchísimos casos donde hemos utilizado toda la metodología para analizar la data no estructurada, esa riqueza informativa, que recuerden que es el 80% de lo que tenemos en las organizaciones. Que encontramos que durante la pandemia, por ejemplo, en una entidad financiera latinoamericana, en la pandemia no se podían firmar los documentos presencialmente, implementaron un procedimiento temporal mientras solucionaban cómo continuar, de que las personas firmaran de manera virtual o hacer algo. En tu conclusión, cuando ya el proceso correcto estuvo en place, cuando ya se implementó un nuevo proceso para esos préstamos durante la pandemia en una institución financiera, algunas oficinas siguieron prestando dinero sin la firma de los documentos, sin seguir el nuevo protocolo. Y encontramos expresiones como, no te preocupes, seguimos en pandemia. No te preocupes, pásalo sin firmas, todavía estamos en pandemia. Alguien preguntaba, pero es que ya está el nuevo protocolo, no le pares bolas, no le prestes atención, lo que importa es cumplir la meta. Encontramos debidas diligencias incompletas, donde procesos de debida diligencia incompletos donde hay personas que tienen problemas con unos PEPs, unas entidades financieras tienen problemas con unos PEPs y aún sabiendo que tienen esa dificultad no termina la debida diligencia. Y hay alguien que presenta la inconformidad y dice, recuerden que estos PEPs o sea, estamos haciendo transacciones con estos PEPs y todavía todavía está en veremos la debida diligencia. Eso es gravísimo. Tuvimos un caso en un banco latinoamericano donde no se le hizo debida diligencia a la empleada, se llevó pues una buena cantidad de dinero y consideraban que esa persona, pues hacer debida diligencia era invasión de la privacidad, pero cuando llegamos post-mortem y cogimos toda esta data no estructurada, toda esta riqueza informativa, la analizamos. Encontramos que la persona consumía drogas, tenía un mal relacionamiento por fuera, que el nivel de deudas que tenía que pagar mensual era 5 veces mayor al salario mensual que generaba, o sea, una cantidad de problemas que todas esas presiones las decían en el banco. O sea, la persona las hablaba, sus compañeras de trabajo lo sabían, sus compañeros pues le ayudaban porque también prestaba servicios sexuales. Es decir, era complejísimo y estamos hablando de un banco. Tenemos situaciones donde hay analistas de crédito y préstamos que desvían digamos que el objetivo del negocio de los clientes de prestarles dinero a través de una entidad financiera y estos analistas dicen, no se preocupe, si usted no tiene, digamos, el nivel de crédito, o sea, su crédito no es bueno para hacerle un préstamo del dinero, yo le puedo prestar dinero por la calle, lo que se llama un paga diario o un préstamo gota a gota, para que usted pueda tener su recurso, lo cual el préstamo gota a gota o el paga diario, eso es captación ilegal de fondos y eso pertenece a las bandas criminales. Son los famosos préstamos informales. Tenemos casos de presiones personales inimaginables donde es una persona que está tratando de hablar con recursos humanos, le está diciendo que necesita ayuda, su hermano ya se ha suicidado durante la pandemia por problemas económicos, o sea, es un correo donde se siente la tristeza y recursos humanos no le presta atención a esta persona.
ahí lo importante es que cuando se hace el análisis de riesgos, este señor trabaja en una área, o sea, la compañía está ubicada en un barrio con un alto índice de criminalidad, hay varias bandas de tráfico ilegal, pues son narcotraficantes, de narcóticos, hay plazas de vicio, uh, y esa persona puede usar digamos, los recursos de la organización o usar eh, el edificio de la organización para esconder drogas, para esconder armas y así solucionar su problema económico. Cuando nosotros hablamos con las personas de la organización y le explicamos por qué es tan importante entender cómo se expresan las personas, qué está diciendo ese señor ahí. El señor nunca está diciendo que se va a meter en un lío, pero tiene una gran presión. Si alguien sabe de esa presión, aprovecha esa vulnerabilidad, le va a decir, venga, yo le doy $10,000 ya, pero usted dentro del warehouse de esta compañía, o sea, el edificio, yo quiero que usted me guarde, por ejemplo, 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos de cocaína, o me guarde estas armas. El señor conoce muy bien el edificio y él puede hacerlo tranquilamente y ni siquiera se van a dar cuenta. Entonces, ¿eso es fraude? No. ¿Eso es abuso? No. Pero incluso va más allá. Entonces hay que escuchar cuando la persona se está quejando, cuando la persona se expresa. Tuvimos un caso donde dos personas estaban conversando acerca de presentar un examen de la universidad. Una de ellas no pudo estudiar. El examen, vamos a suponer que es hoy, y le está diciendo a un colega, le dice, mira, tengo examen hoy por la noche y no estudié nada, me la pasé de rumba este fin de semana y estoy desesperada y tengo que ganar ese examen porque si no pierdo la materia. Y la otra persona le dice, no te preocupes, ve a la página web de la Policía Nacional, haz un denuncio falso que te atracaron y dices que se te perdieron los artículos personales y antes de que le des clic submit para enviar, la imprimes y eso se lo lleva al profesor para que el profesor te dé más tiempo para presentar el examen. Entonces ustedes me preguntarán, espere un momento Marta, pero es que eso no es fraude. Y yo les contesto, sí lo es, y es aún más grave, es fraude con entidades públicas, que se está haciendo desde la oficina, desde la IP de la VIP de la organización. Y adicionalmente en esa conversación uno dice, bueno, ¿quiénes están hablando? Son dos personas. Una pertenece al área de licitaciones y la otra pertenece al área de cuentas por cobrar. ¿Qué pueden hacer ellas adicionalmente? Si a mí una persona me dice, Marta, tranquila, ponga una falsa denuncia y listo, el problema muere ahí. Esa persona a mí me está dejando entrever que está dentro de los 10, que está dentro del 10% de la población, que no le importa lo que tenga que hacer para salir de los problemas. Y los famosos descuadres encubiertos, que personas que utilizan los recursos de la caja general del banco o de la caja general de la organización o del petty cash o de la caja menor para su beneficio. Entonces se descuadraron en $10,000, no le entregaron todo el dinero, o sea, hicieron, por ejemplo, un mayor préstamo para un cliente y al cliente le entregaron menos dinero, hicieron toda una jugada maestra. Todo ese lenguaje, esa riqueza corporativa, ayuda a que nosotros podamos entender cómo se expresa el fraude, pero anticiparnos a esos eventos que en estos casos reales que les acabo de entregar, ustedes pueden entender que no necesariamente se tiene que materializar. No. Una de las preguntas que a nosotros más nos hacen es, ¿ustedes cuánto fraude pueden detectar? No lo sabemos, porque en muchas ocasiones, como somos proactivos y trabajamos de manera precoz, el fraude no se ha materializado. Entonces, yo los invito para que el día de hoy seamos open-minded, que nosotros entendamos que no todos los datos que tenemos están siendo tratados. Los datos, todo lo que es estructurado, bien, vamos bien, tenemos recursos, herramientas, analizamos, pero toda esa riqueza informativa, que es el 80%,
cómo se expresan las personas, cómo escriben, todo ese diálogo interno, pero a la vez ese diálogo que están estructurando con otras personas, ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Cómo lo vamos a interpretar?